Estamos en Hechos 21. Y una vez que a Pablo llega un profeta donde está Pablo, se ata las manos, se ata los pies. Este profeta llamado Agabo dice que el dueño de este cinturón lo van a hacer así una vez que llegue a Jerusalén. Los apóstoles, los amigos, la gente que está alrededor de Pablo empiezan a llorar, empiezan a decirle que no baje, que no descienda a Jerusalén. Y Pablo les dice: no me hagan llorar, no me quebranten también el corazón. Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a dar mi vida por Jesús. Entonces Pablo nos da un ejemplo de cómo se debe de vivir nuestra fe en Jesús. Una vez que se da esta profecía sobre la vida de Pablo, llegamos al versículo 15, que dice lo siguiente: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Así que ellos ya habían hecho los preparativos. ¿Y a dónde subieron? A Jerusalén, que era donde se le había dado la profecía a Pablo, que si él subía a Jerusalén no la iba a pasar bien. Pero encontramos que los preparativos estaban hechos, que Pablo no tuvo temor, no se amedrentó simplemente ante lo que el Padre le está informando de lo que le puede suceder. Dice Pablo: papá, yo estoy dispuesto a sufrirlo con tal de seguir predicando tu palabra. Así que sube a Jerusalén. Dice que también vinieron junto con ellos de la región de Cesarea algunos de los discípulos, y había uno de ellos conocido como Mnasón, y bueno, con quien dice que se iban a hospedar. Vamos a ver qué es lo que pasa en Jerusalén, porque hay una profecía en contra de Pablo, y vamos a ver qué es lo que acontece alrededor de esta visita a Jerusalén. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿con qué? Con gozo. Saben, yo creo esta era una de las razones por las que Pablo quería ir a Jerusalén: el poder ver el rostro de la gente que vivía en Jerusalén. Cuando la gente lo recibe con un gran gozo a Pablo, encontramos que lo reciben con esa gran alegría, y a Pablo eso lo pone feliz. Una de las razones por las cuales Pablo quería estar ahí y poder seguir compartiendo. Dice que al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Una vez más, ¿quién es Jacobo? Hermano de Jesús, llamado también Santiago. Escribe la epístola de Santiago que encontramos en el Nuevo Testamento, pero las indicaciones que nos da la misma escritura, todo parece indicar que es Santiago el que está como liderando a los apóstoles, o de alguna manera a la iglesia en Jerusalén. Todo parece indicar, recuerdan cuando se hizo el concilio en Jerusalén, él es el que toma la palabra, es el que dirige el concilio, y él es el que les dice qué es lo que van a hacer, obviamente todo guiado por el Espíritu Santo. Pero una vez más aquí nos da a entender la palabra que es Santiago, el hermano de Jesús, el que está llevando a cabo este liderazgo en Jerusalén. Así que una vez más, el 18, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, lo cual me imagino incluía a todos los apóstoles, los líderes de la iglesia allí en Jerusalén. Dice: a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Miren, esta es una parte muy importante.
Pablo andaba predicando en otras partes. La iglesia de alguna manera se había establecido en Jerusalén. Pero tenemos que entender una cosa: Pablo no andaba solo. Pablo no se aislaba. Pablo tenía una autoridad a la cual le rendía cuentas, y cuando llegaba a Jerusalén les contaba todo lo que Dios estaba haciendo alrededor. Pablo no era un cristiano de esos que dicen: yo no necesito congregarme, yo solamente con que cree en Dios. Pablo tenía el conocimiento de cómo se desarrolla una iglesia, una congregación. De hecho, encontramos que la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos entre veamos que aquel día se acerca. Hoy en día encontramos tanta violencia, tanta maldad a nuestro alrededor. El día martes íbamos a dar inicio con una célula allá con nuestro hermano Julieta, Luis. Cuando en eso se empiezan a escuchar unos golpes, empiezan a golpear salvajemente a un muchacho. El muchacho solamente se oía que gritaba perdón, perdón, pero los golpes eran de verdad salvajes. No era, no golpean como para dar una lección, la verdad golpean para matar. Es de verdad algo muy feo. El día de ayer estábamos aquí en la cena de matrimonios cuando se empezaron a escuchar ráfagas, disparos en las calles aledañas, y ya después supimos que hubo varios muertos por acá. Pero la situación que se está viviendo a nuestro alrededor, cada vez la estamos viendo que no son cosas aisladas, que no son cosas que a lo mejor se escuchan, dicen. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo, estamos viendo cómo está aconteciendo todas las cosas alrededor. Y nosotros necesitamos mantenernos unidos como un cuerpo en Cristo. No se trata solamente de decir que somos cristianos y que andamos por diferente rumbo. La verdad es que cómo nos necesitamos unos a otros para estar orando precisamente unos por otros. Y Pablo, cuando llega a Jerusalén, llega a rendir cuentas. La iglesia en San Luis Potosí, el 30 de septiembre, que ya estamos a unos días, vamos a estar en la plaza del Carmen a las 5 de la tarde. Todas las iglesias de San Luis Potosí, o en su mayoría, hay algunas iglesias que por alguna razón se aíslan, no sé, no participan, pero en su gran mayoría las iglesias en San Luis Potosí, el 30 de septiembre nos congregamos en la plaza del Carmen. Al menos en esta fecha tenemos para este año, y donde los diferentes tanto pastores como todos los integrantes de cada iglesia vamos a orar y a pedirle a Dios por nuestra ciudad. Necesitamos trabajar en unidad, en equipo, y es algo muy bonito porque esto se ha extendido al interior del estado. En diferentes municipios se va a estar desarrollando también este día que se ha llamado como Día Estatal de Oración, en el cual oramos y clamamos a Dios y le pedimos a Dios que necesitamos que Él visite nuestra tierra. Miren, la palabra de Dios dice que está profetizado que en estos últimos tiempos la situación en la tierra iba a ser como lo estamos viendo. El amor de muchos iba a enfriar. Y siendo honestos y obviamente conociendo la escritura y la palabra de Dios, no lo vamos a cambiar eso. Porque es algo que está escrito, es algo que está ahí. Pero a nosotros nos corresponde estar orando, sí, por la paz de nuestro estado, pero por estar pidiéndole a Dios que Él traiga salvación sobre muchas de esas almas, de esas personas que se están perdiendo sin Cristo. Y para eso necesitamos tú y yo tener lo que el Padre tiene, mucha misericordia, y estar haciendo algo por todas esas almas que se están perdiendo sin Dios.
Así que el 30 de septiembre vamos a estar en la Plaza del Carmen, las iglesias orando, clamando, pidiéndole a Dios que Él visite nuestro estado y que Él pueda tocar los corazones de aquellos que han de ser salvos en este tiempo. Así que Pablo les comparte de una por una todas las cosas que estaban sucediendo en su ministerio, en lo que estaba haciendo. Dice, cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. ¿Qué hicieron? Glorificaron a Dios. Cuando Dios está obrando en la vida de las demás personas a nuestro alrededor, nos debe de dar gozo y alegría de saber que Dios se está moviendo y que Dios está haciendo cosas con los demás hermanos. No nos debe de dar envidia, nos debe de alegrar el saber que Dios se está moviendo con nuestros hermanos en donde quiera que estén y en donde quiera que vayan ellos. Así que ellos se alegraron, glorificaron a Dios y le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Cuántos millares de judíos habían? Digo, ¿cuánto es millares? Miles. Miles de judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, pero de alguna manera todos seguían siendo celosos de la ley. Habían creído en Jesús como su Salvador, pero ellos eran como muy patrióticos, obviamente muy celosos de todo lo que era la ley. Y entonces le dicen a Pablo lo siguiente, versículo 21: pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, a todos ellos se les informó esto de Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Se estaba propagando una mentira acerca de lo que Pablo estaba enseñando, y les decía que lo que enseñaban es: hay un hombre que ciertamente es judío, pero está enseñando a apostatar de Moisés, o sea, que se aparten de lo que Moisés enseñó. ¿Eso era cierto? No era lo que Pablo estaba enseñando. Pablo no, o sea, por ejemplo, nosotros, si viene y nos dice que nos convirtamos al cristianismo, no nos pide que dejemos de ser mexicanos, o que las leyes que hay en México las desechemos y que no sirven para nada, ni nada por el estilo. Lo que Pablo quería darles a entender era la importancia de cómo Dios había diseñado un plan desde el principio, y a través de la ley lo fue llevando de la mano y tuvo su cumplimiento en Jesús. Y que gracias a eso mucha gente que no era judía, de diferentes partes del mundo, estaba creyendo en el evangelio. Y lo que los judíos querían era prácticamente que los que se estaban convirtiendo también se convirtieran en judíos, que observaran toda la ley. Y lo que Pablo les decía es que, ¿cómo les explico otra vez? Que todo esto Dios lo llevó de la mano, pero tiene su cumplimiento en Jesús. No podemos exigirle a todos los demás que están creyendo que crean en Jesús y luego se regresen otra vez a la ley, cuando este fue un procedimiento el que Dios usó para llevarnos a su Hijo Jesús. Pero Pablo tampoco les estaba diciendo, por ejemplo, que no se circuncidaran. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si ahorita un papá circuncida a su niño? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. A menos que tú pienses que lo vas a circuncidar para que se salve. Si así piensas, entonces sí ya está mal. Pero ¿qué tendría de malo que circuncidaras a tu niño? No tienen pues ningún problema. El problema es cuál es el objetivo con el cual lo estás haciendo.
Y lo que ellos decían es que esto lo dejó la ley de Moisés y entonces es indispensable para la salvación. Y lo que Pablo les dice, no, ahora lo que es indispensable es tener a Jesús en nuestro corazón. Como pueblo hemos asumido esa ley y se han convertido en costumbre dentro de nuestro pueblo. Pero ahora Dios ya no demanda eso. Demanda que se haga la circuncisión en el corazón, que se quite lo de piedra, que quede un corazón de carne y que entonces pueda seguir a nuestro Dios. Pero ellos no lo entendían y se estaba hablando mal de Moisés porque no se entendían todo este tipo de cosas. Aunque ya en otras ocasiones yo lo he dicho, hoy lo quiero volver a mencionar. Como iglesia, a todos los jóvenes, a ver, los jóvenes levanten su mano. Levanten su mano, muy bien. Hay 1, 2, 3, 4, muy bien. No, hay más. Muy bien, aunque la mayoría de los, acá por acá había algunos, muy bien. Acá están los saltos de la... Aunque la mayoría ya lo sabe, pero hoy se los quiero volver nada más a compartir como iglesia en general. Porque a veces sucede lo mismo. Yo con los jóvenes he compartido en muchas ocasiones las cosas respecto, por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo y le dice que debe de ser ejemplo. Al ser Timoteo un joven, le dice, quiero que seas ejemplo en varias cosas. De las cosas que le dijo que fuera ejemplo es fe, amor, conducta, espíritu, palabra y pureza. Y cada vez que hablamos de pureza con los jóvenes en las reuniones, hay una serie de cosas que hacen que cuando tú tienes sueños, se vengan para abajo todos esos sueños. Dios un día creó a un hombre llamado Sansón. Sansón tenía un propósito en Dios. Recibió fuerza, el Espíritu Santo lo visitaba y tenía un propósito en Dios. Pero adivinen que Sansón tenía una debilidad. ¿Cuál era? Las mujeres. Y esa debilidad de las mujeres, ¿qué hizo que pasara con Sansón? Que tanto su vida como su ministerio, su fuerza fuera perdida mucho antes de tiempo por cuestión de el pecado sexual. David, ¿qué fue? Un rey. Y sin embargo, David, siendo rey, tuvo un pequeño problema que se convirtió en un problema mayúsculo. ¿Cuál fue? El adulterio. Estamos hablando de un fuerte, estamos hablando de un rey que tienen sueños, que hay un propósito de Dios, que lo vemos que desde que nacieron tenían un propósito en Dios para lograr algo, una meta, un sueño de parte de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó con un fuerte y con un rey? Su meta no fue lograda como conforme al propósito de Dios, como lo tenía o lo había trazado o diseñado Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, quiero que seas ejemplo en pureza, hablamos de muchas cosas, de podernos guardar en pureza delante de Dios. Y como jóvenes, hoy en día, miren, tal vez hace algunos años atrás, el andar de novios, ¿cómo era andar de novios? ¿Cómo nos decían los papás? De manita sudada, ¿va? Hoy en día existirá el noviazgo de manita sudada. No existe. Aunque los jóvenes agarren y me digan, no, sí existe. No existe tampoco en el cristianismo. Aunque suene triste, suene feo, suene mal, pero no existe el noviazgo de manita sudada. Ahora, yo les digo a los jóvenes que los jóvenes tienen oportunidad de hacer muchos amigos. Están en un grupo y tienen oportunidad de hacer muchos amigos. Pero ¿cuál es la razón por la cual yo tengo un amigo, una amiga, según sea el caso? Pero ¿cuál es la razón por la cual el hombre
le dice a la niña, bueno, si el niño le dice a la niña que si quiere ser su novia. ¿Para qué le dice eso? ¿Qué es lo que quiere? Ser mejor amigo, ¿no? A ver, sean honestos, ¿qué es lo que quiere? Nomás tomarla saber qué se siente su mano, ¿va? Ajá. Quiere besarla, quiere tocarla, quiere acariciarle. Esa es la razón por la cual está diciendo que si quiere ser su novia. Si ustedes tienen en su mente como papás de decir, no, mi hijo le dijo que si quiere ser su novia para sentir que se siente su mano. Digo la verdad, sí, están en otro... Estamos perdidos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les estoy explicando esto? Primero porque esto yo lo he hablado con los jóvenes, pero se los explico a los papás o a la iglesia, porque de alguna manera, si los jóvenes quieren, es bien fácil. Aquí a Pablo se le está acusando de algo y es bien fácil que digan, el pastor de nuevo nacimiento es bien gacho y es autoritario y dice esto y dice aquello, y lo van a decir como ustedes quieran. Por eso hoy yo quiero compartírselos a la iglesia en general, porque esto es algo que platico con los muchachos. Y tal vez se puede decir, ya cuando alguien quiere tergiversar las cosas, agarrar y decir lo que quiere conforme le convenga. Pero lo que yo les he enseñado a los jóvenes, o lo que les hemos dicho, es que se dediquen a servir a Dios, a terminar sus estudios. Y es una forma de guardarse en pureza para su vida. Si tienen un sueño y no se guardan en pureza, lo único que les puedo decir es que ese sueño se tronca. Un día José, el soñador, tenía un gran sueño de parte de Dios. Y el día que se le presentó una mujer, José salió huyendo. Y encontramos que este joven a los 17 años se mantuvo en pureza, y a los 30 años lo vemos cumpliendo el sueño con el cual Dios lo diseñó. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si José cae con esta persona que lo estaba seduciendo? ¿Creen que se hubiera logrado el propósito de Dios? Definitivamente no. Lo que nosotros debemos de entender es que tal vez puedes ser un fuerte, puedes ser un rey, puedes tener muchas cosas, sueños de parte de Dios, y desde pequeño podemos ver que hay un propósito en ti, pero si no te guardas en pureza, ese sueño no se va a llegar a cumplir. Y parte de nuestro propósito, mi anhelo y mi deseo, es poder ver cumplir en los jóvenes, que ellos cumplan los sueños con los cuales Dios los diseñó. Y para eso nosotros hablamos con ellos y les decimos que no hay permiso para tener un noviazgo. No está ese permiso hasta una cierta edad de madurez, porque en la Biblia no van a encontrar la palabra noviazgo. Van a encontrar la palabra compromiso. Una vez que tú te casas, ¿cuántas hombres o mujeres tienes permitido de parte de Dios? Uno o una. Pero entonces, antes de casarte, ¿cuántos tienes permitido? Sigue siendo lo mismo, uno. Nuestra mente nos dice que una vez ya casado, entonces tú tienes que serle fiel, porque eso es lo que leemos en la escritura. Pero ¿dónde dice en la escritura que antes de eso le des vuelo a la hilacha? ¿Dónde dice? Qué increíble es poderte mantener en pureza delante de Dios, y cuando Dios te pregunte cuántas mujeres o cuántos hombres has tenido, poder decirle: Dios, solamente uno, que fue la persona que tú me diste.
Pero los jóvenes lo ven desde otra perspectiva, porque el mundo ha metido su ideología en las mentes de los jóvenes y les ha dicho que son mojigatos si no tienen novias, si no tienen novios. Y que qué les pasa, por qué están así. Habiendo tantas maneras de cuidarse, ¿cómo va a ser posible que no tengan relaciones sexuales o novio o novia? Si algo nosotros anhelamos y deseamos de verdad para nuestros jóvenes, es ver que vivan en pureza delante de Dios. Y que el día que ellos van a entrar en una relación es porque van a entrar en una relación seria con una persona a la cual van a amar toda su vida. Yo les comparto esto porque les digo que se puede agarrar y decir que el pastor Armando es esto, es aquello, y todo se puede malinformar. Entonces yo les informo, papás, lo que les estamos enseñando a sus hijos en relación a una pureza sexual y que tienen que esperarse. Y miren, aun cuando los jóvenes hoy en día pudieran estar enojados conmigo porque por este tipo de enseñanza, sé que si un día los veo cumpliendo sus sueños, sé que un día, aunque ya estén viejitos, dirán: gracias, pastor. Gracias porque nos ayudó a mantenernos a pureza y podernos enseñar que Dios tenía esos propósitos, y tal vez no los hubiéramos cumplido si no nos hubiera guiado por ahí. Mi anhelo y mi deseo es poder ver jóvenes cumpliendo la voluntad de Dios, y eso involucra la pureza sexual en nuestras vidas. Así que para que cualquier cosa que por ahí escuchen, esto es la verdad y esto es lo que les enseñamos a nuestros jóvenes en la iglesia: a que sean puros en el área sexual y que puedan esperar a Dios su tiempo, el tiempo de Dios. Lo único que pasa cuando andan con una persona, con otra y con otra, es sencillamente salen lastimados, salen heridos, de rato ya no se hablan, todo mundo peleado con todo mundo, otros ya no quieren venir a la iglesia que porque ya se pelearon y no sé qué, cuando lo único que estamos tratando de hacer es de cuidar de que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios. Regresando a lo que es esta parte, miren, bueno, yo no sé, tal vez para muchos papás esto pueda ser de ayuda, y tal vez para otros papás puedan decir: qué retrasado, ¿no? Pero hasta ahorita la mayoría de los papás nos han dicho gracias por enseñar eso a nuestros hijos. Aunque por supuesto que también hemos sabido de enojos, ¿verdad? Pero es lo que nosotros podemos ver en la escritura, el poderle ser fiel a Dios, y cómo el diablo nomás está esperando que le abras una puerta para hacerte caer y para que no cumplas los propósitos en Dios. Por supuesto que entendemos la gracia de Dios y el propósito de Dios en cada vida para volver a levantar. Pero si tú ves la vida de David, si ves la historia aún de mismo Salomón, en el caso de Salomón fue más drástico, terminó su vida antes de tiempo. Pero la vida de David no terminó como estaba previsto de parte de Dios. No terminó con esa fuerza su reinado. Terminó con muchos problemas ya dentro de la familia, dentro de su reino, divisiones en todos lados. Pero cuando uno le abre una puerta al pecado, es bien fácil que entre y destruya. Muchachos o papás, de verdad anhelamos y deseamos ver que los sueños de Dios se cumplan en las vidas que Él tiene preparado para cada uno de ustedes. Así que cuando Pablo es acusado falsamente también respecto a que les estaba diciendo cosas como que tenían que apostatar de Moisés y que diciéndoles que no circuncidaran a sus hijos, le dicen esto los apóstoles o los ancianos. Versículo 22: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Vean esto que le van a pedir a Pablo
entendiendo que hay una multitud que está muy enojada, está molesta, porque se les ha mal informado que Pablo les está diciendo algo que no es cierto. Entonces ellos les dicen, bueno, nosotros sabemos que no es cierto esto que se está hablando de ti, pero ellos no lo van a entender, entonces haz algo para que ellos vean que no es cierto. Cuando les dice que hay 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. El otra vez ya vimos aquí en la escritura este voto. ¿Cómo se llamaba ese voto? ¿Lo recuerdan? Nazareo. El voto nazareo. Y dice versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Le piden esto a Pablo, que lo haga por amor al mismo pueblo de los judíos. Hay una falsa rumor acerca de Pablo, de lo que está enseñando, y le dicen, bueno, ¿por qué no haces esto? Para que ellos vean que esto no es cierto, que tú también sigues guardando la ley. Y dice en el 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Les pregunto, ¿Pablo lo hizo sí o no? ¿Hizo lo que la ley estaba escrita? Sí. ¿En qué le perjudicaba a Pablo hacer lo que la ley decía? En nada. Él sabía que su Salvador era Jesús, y que por cuestiones, por amor a la demás gente, le estaban pidiendo que guardara este voto, que se rapara, que se presentara en el templo, y sin mayor problema, simplemente Pablo lo hace por amor a los demás. Si algo nosotros tenemos que aprender es amar a los demás, y el poder hacer que la demás gente conozca de Dios. Hay un pasaje en Primera de Corintios, vamos para allá. ¿Cuál era la razón por la cual hacía? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Lo tienen? Dice, aquí está escribiendo Pablo a los corintios y les dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vean cómo Pablo le escribe a los corintios: no seas tropiezo. ¿A quién? A los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pablo no iba a cumplir esa ley porque estaba bajo el antiguo pacto y tenía que hacerlo. No, lo iba a hacer por amor al mismo pueblo judío y para que ellos pudieran escuchar el mensaje que él llevaba. Ya se había corrido un rumor, ya la gente estaba amenazando a Pablo, no lo querían a Pablo, porque se había dicho, ellos como muy celosos de sus tradiciones y de lo que la ley decía,
estaban muy molestos por esto que decían que Pablo estaba enseñando. Pero entonces Pablo guarda parte de la ley para enseñarles a ellos que no, como pueblo judío, tampoco les estaba diciendo que ya no hiciera nada de eso, simplemente que ya no era indispensable ahora para vivir una vida recta delante de Dios. Dice en el versículo 27, regresamos a Hechos 21, 27. Dice, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, recuerden ustedes que eran 7 días este proceso. Dice, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Recuerdan cuál era la profecía que concernía a Pablo? Lo iban a atar en Jerusalén. Y aun cuando los mismos discípulos, los apóstoles, los ancianos están interesados en cuidar a Pablo y en decirle, mira, guarda esta parte de la ley para que los judíos no se enojen, no te vayan a hacer algo, dice que llegaron otros de Asia y cuando lo vieron, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Y escuchen lo que decían, dice que dando voces, gritaban esto, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pablo, por andar predicando con los gentiles, había ya gentiles que andaban con él en su ministerio. Pero Pablo, conociendo las leyes, no metió a nadie, pero ellos pensaban que sí, y para ellos su ley no les permitía meter a extranjeros porque era como profanar el templo. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Lo que dice Lucas es que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué? Le arrastraron fuera del templo. Imagínense que ustedes son Pablo y lo están arrastrando a ustedes hasta fuera del templo. Recuerden que Dios ya les había avisado. ¿Qué les había avisado? Llegando a Jerusalén te va a pasar esto y esto. Y aquí está cumpliéndose la escritura. Pablo está siendo arrastrado fuera del templo. Dice, e inmediatamente cerraron las puertas. Así que lo arrastran fuera del templo y cierran las puertas para que ya no entren más al templo. Dice, y procurando ellos, ¿qué querían hacerle? Matarlo. Pero recuerden que Pablo dijo, yo no estoy dispuesto solamente a ser atado, sino aún a dar mi vida por amor a Jesús. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Cómo se imaginan que cuando llegaron ellos, cómo encontrarían a Pablo de golpeado? Era una multitud, todos enojados, todos furiosos. Se había levantado falsos rumores en contra de Pablo. El celo en la vida de las personas cuando se trata de una religión. Yo te pregunto, si ahorita vas con tu abuelita y le rompes el niño Dios, ¿qué te va a pasar? Así te va. Mínimo unos bastonazos no te salvas. ¿Por qué?
porque la tradición, porque lo que nos han enseñado que es la verdad, y luego le dices que eso no es cierto. Obviamente en cuestión a la religión hay un celo muy fuerte, que inclusive es bien curioso, pero en el nombre de la religión se ha matado a mucha gente. Lo que dice la palabra de Dios es que cuando alguien conoce a Dios, no somos llamados a agredir a nadie. Si alguien te ofende, si alguien te agrede por ser cristiano, tú no debes de responder, tú no debes de hacer lo mismo. Tú debes sencillamente de orar, de ponerlo en las manos de Dios y de pedirle a Dios que Él tenga misericordia. Una vez escuchaba a un pastor que le habían robado su carrito en el cual él se movía. Tampoco dice que era nuevo, ¿verdad? Pero era su carrito en el que se movía. Pero un día se lo robaron y entonces llega la noticia a su casa de que tal persona lo tiene, alguien de por ahí alrededor. Y cuando él se da cuenta que realmente lo tiene, lo que él hace es que él se regresa a casa y empieza a orar para que Dios tenga misericordia de esa persona. Y ese pastor dice que empezó a orar, a pedir que Dios no trajera juicio sobre esa persona porque le había robado su carro. Dijo: Señor, ten misericordia de esta persona. Tal vez la mayoría de nosotros hubieras agarrado un machete a ver qué hubieras hecho y a ir a rescatar tu carrito. Pero cuando hemos conocido la palabra de Dios, no se trata obviamente de ver que todo mundo hace y deshace, pero nosotros tenemos a alguien que es justo. Y la mayoría de los que dicen creer en Dios son violentos y son arrebatados. ¿Y cómo podemos decir que tenemos a Dios? Y entonces defendemos a Dios a golpes y a balazos y matando a la gente. Por muchos años en México y en muchos otros lugares se ha llegado a matar en el nombre de Dios a mucha gente. Se dice que conocen a Dios, que aman a Dios, y sin embargo han hecho persecución sobre alguien que no profesa la misma fe. En el cristianismo no es así como debemos de comportarnos. Debemos siempre de perdonar, de amar y de pedir por aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Pablo está siendo arrastrado. Lo están golpeando salvajemente. Pero entonces llega el tribuno para salvarle de alguna manera. Versículo 33. Entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó a atar ¿con qué? Con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Una vez más, ¿qué era lo que Dios le había dicho a Pablo? Ibas a ser atado de las manos y los pies. Cuando llega a Jerusalén, solamente pasan unos días cuando eso acontece, y eso sucede en la vida de Pablo. Versículo 34. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada, de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza. Así que era imposible tener un diálogo ahí con Pablo. Así que lo llevan ahí a otro lugar donde pueden preguntarle. Dice que al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Cómo era que llevaban a Pablo? ¿Qué es llevarlo en peso? Lo llevaban por arriba de toda la multitud. Ahora se imagina la multitud allá abajo queriendo alcanzarlo y queriendo golpearlo. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Enseñar la verdad, predicar. ¿Eso merece la muerte?
cuando alguien es celoso de su religión y cree que está enseñando algo en contra? Sí. ¿Qué pasa cuando una persona pues nos dice que es católico, que es testigo de Jehová, que es mormón? ¿Qué va a pasar? Pues nada. Nos tocará compartirles del amor de Dios y lo que Dios ha hecho con ellos. Pero no los tienes que perseguir, no tienes que ofenderlos, no tienes que perseguirlos, aunque ellos sí lo hagan contigo. Versículo 36. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás. ¿Qué venía gritando? Que muera. ¿Qué sentirías tú si fueras Pablo? Ya te golpearon, te ataron. Ahora imagínate todo golpeado y te llevan así en vilo. ¿Cómo te llevan con cuidado o no? Pues no, ahora todo golpeado, ¿cómo se sentirá? Y luego aparte escuchando que la multitud viene atrás de ti gritando que ojalá y te alcancen para matarte. ¿Cómo se sentirá eso? Dice en el 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Vean, esto es algo bien increíble. Después de que lo han golpeado, ¿qué creen que les va a decir Pablo? ¿Creen que los va a maldecir? ¿Creen que les va a decir que ojalá y se mueran? ¿Que un rayo los parta? ¿Que caiga fuego del cielo? Traten de imaginarse a Pablo en aquel lugar golpeado, tal vez atado todavía con las cadenas, y él levantando la mano para que todos guarden silencio, porque él quiere decirles algo. Escuchen el mensaje que Pablo le da a toda aquella gente que lo quiere matar. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿En qué ciudad estaban? En Jerusalén. Así que les dijo: yo soy judío, pero nací en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Saben quién era Gamaliel? Era un hombre que tenía por nombre Gamaliel. No, ¿saben quién era Gamaliel? Era uno de los sacerdotes más respetados y que más enseñaba al pueblo de Israel. Muchos de los que eran instruidos a los pies de Gamaliel tenían que aprenderse de memoria, se dice, el Pentateuco. Gamaliel era una persona muy conocida entre ellos, y Pablo les dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y dice versículo 4: perseguía yo este camino. ¿Camino con qué se viene? ¿Con C mayúscula o minúscula?
Entonces, cuando habla del camino, ¿a quién se refiere? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo lo que le va a decir a esa multitud es: perseguía yo este camino, perseguía el cristianismo hasta la muerte, o sea, los mataba, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Saben en otras palabras qué les está diciendo a la multitud? Yo era como ustedes de celosos. También perseguía, también golpeaba, también quería matar cuando alguien tenía otra enseñanza. Y dice en el versículo 5: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de ahí, que ahí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Quiero detenerme aquí poquito en este testimonio que Pablo está dando, porque en este versículo 14 que acabamos de leer, lo que le dice a Ananías, este varón que es el que se acerca con Saulo para orar por él, le dice estas palabras, y yo espero que cada uno de los que estamos aquí lo podamos entender. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Les voy a hacer una pregunta: ¿quién los escogió a ustedes para que conozcan la verdad de Jesús? Solamente el Padre. Es el Padre, viendo millones de gentes allá afuera, puso su mirada sobre ustedes para decirles: quiero que conozcas a mi Hijo Jesús y que camines en su voluntad. Ahora Dios nos llama a nosotros a caminar en la voluntad de su Hijo. No sé si alguna vez has escuchado esta historia, pero se cuenta que hace muchos años atrás en Estados Unidos había un hombre que le gustaban mucho las obras de arte, lo que eran los cuadros, y él era una persona acaudalada, tenía dinero. Su esposa había muerto, solamente tenía un hijo, y a él le gustaba comprar cuadros muy valiosos de pintores muy famosos. Un día, cuando su hijo crece, él va a la guerra. Estando en guerra su país, él va a la guerra, y cuando se va a la guerra, después, aproximadamente unos 3 años después, el gobierno le avisa a este padre que su hijo murió en batalla. Este hombre está solo, se siente deprimido, se siente mal por lo que ha escuchado, que ha muerto
su hijo, lo único que le quedaba. Tiempo después, él entra en una depresión, en una gran tristeza. Y tiempo después lo visita un soldado, viene de la guerra también, y le dice: Señor, yo conocí a su hijo. Cuando estábamos ahí en concentración, su hijo siempre me hablaba de usted y me decía que su papá le gustaba mucho coleccionar obras de arte. Me dijo que usted era un gran coleccionista. Le dijo: ¿sabe? A mí me gusta pintar. Y yo no soy un gran pintor, ni soy conocido, ni famoso. Pero ahí en el campo de batalla, con mi lápiz, empecé a dibujar a su hijo. Le dije: le voy a hacer un regalo a tu papá y te voy a dibujar para que cuando regreses a casa le lleves tu retrato de un amigo que te dibujó en campo de batalla. Pero dice: pero bueno, su hijo murió y yo me quedé con el retrato que le hice a su hijo. Dice: yo se lo vengo a traer, aquí está. Este fue el retrato, no es ninguna obra de arte, no es algo que valga mucho dinero, pero aquí está, se lo regalo. El padre empezó a llorar, le dio las gracias y fue y lo pegó ahí en una pared, y cada mañana que se levantaba miraba la foto de su hijo, que él lo único que sabía es que aquel retrato había sido pintado en mitad de guerra. Y un día el padre muere. Cuando se enteran alrededor del mundo que este señor, que es coleccionista y que tiene muchos cuadros de valor, toda la gente que se dedica a coleccionar, cuando se enteraron que había muerto y que iba a ponerse en subasta todas las obras que él tenía, se juntó una gran multitud en la subasta para adquirir esos cuadros. Por supuesto que toda la gente que iba ahí iba con una gran cantidad de dinero. Y cuando entra el subastador, dice: muy bien, vamos a empezar con la subasta. Todos están expectantes para ver cuál es la primera obra de arte que se va a subastar. Cuando en eso, la primera obra de arte que se va a subastar es la cara de un soldado, la cara de su hijo. Y todos se quedan viendo y dicen: ¿eso qué? Queremos que empiece la subasta con los cuadros que valen mucho de los artistas reconocidos. Y dice el subastador: vamos a empezar con este cuadro. Vamos a empezar con una cantidad muy poca de dinero. ¿Quién da por este cuadro esta cantidad de dinero? Era el cuadro de su hijo, que había llevado el amigo y que lo había dibujado y que lo había llevado. Todos se voltean a ver y dicen: yo no voy a dar nada por eso, yo estoy esperando las obras, las de valor, las famosas. Y nadie quería ofrecer nada. Pero había un vecino de él, un vecino que sabía que era el cuadro de su hijo. Y él no tenía mucho dinero, pero pues había ido como para ver los cuadros que tenía ahí en la cuadra, su amigo, su vecino. Y entonces cuando lo ve y ve lo que están pidiendo, dice: pues yo sí puedo comprar el cuadro de su hijo, nadie lo quiere. Y entonces levanta la mano el vecino y dice: yo doy esa cantidad por ese cuadro. Y entonces dice: muy bien, ya hay un hombre que da la cantidad de este cuadro, lo que se está iniciando. ¿Quién da más? Y todos un silencio, todos: ¿para qué quiero eso? Ya que empiece la verdadera subasta. Dice: a la una, ¿quién da más? Nadie. A las dos, total, se cierra la subasta. Pum, vendido a ese hombre por tanta cantidad. Y todos: vaya, por fin, ya, ahora sí va a empezar la verdadera subasta. Y dice el subastador: les quiero informar a todos que la subasta ha terminado. Y todos, ¿qué? Empiezan a levantar la voz y el alboroto se empieza a hacer grande. Dicen: ¿cómo que la subasta ha terminado? Viajamos de tan lejos, estamos esperando los cuadros de valor y ahora dice que la subasta ha terminado. Y les dice el subastador: hubo un testamento del dueño de todos los cuadros y dijo: quiero que cuando se subaste se empiece a subastar el retrato de mi hijo. Y lo que él dejó en indicaciones en el testamento fue: el que se lleve a mi hijo se lleva todo lo demás.
Así que este hombre se ha llevado todos los cuadros de mucho valor que tenía este hombre. Nadie lo podía creer. ¿Saben lo que hace el Padre? Un poco parecido a esta historia. El que escoge al Hijo se lleva todo. Y Pablo pudo entender en ese camino a Damasco, cuando la luz le resplandeció y lo dejó ciego, que el poder tener a Jesús le iba a dar todo en su vida. No necesitaba religiones, no necesitaba nada más. Había conocido lo mejor. Y de acuerdo en las palabras del mismo testimonio que Pablo está dando, Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios nos ha escogido. Dios te ha escogido a ti. Fue Dios el que te escogió. Fue Dios el que te tomó. Y ya ha permitido que conozcas al Hijo. Y una vez que conoces al Hijo, tienes todo el paquete completo. Nada te faltará. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en su testimonio Pablo da con mucha fuerza esta parte. ¿Y qué más le dijo? Versículo 15, sigue contando su testimonio y le dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo está contando todo su testimonio, cómo es que escuchó la voz, cómo se convierte, cómo va y se bautiza y cómo queda limpio de sus pecados. Dice: me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. La misma ley de Roma no permitía golpear a un ciudadano romano. Y se habían dado cuenta que se habían metido en un problema, porque Pablo también era romano. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. O sea, esto los asustaba, ¿va? Porque esto no era que él había comprado su nacionalidad, él era de nacimiento. Dice: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. La próxima semana vamos a ver
Ahora, ¿qué es lo que Pablo, una vez que lo vuelven a sacar ante los principales sacerdotes, qué es lo que Pablo les va a decir? Pero yo quiero que hoy podamos aprender algo de esto. No sé cuántos años habían pasado desde que Pablo había tenido una visión con Jesús. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que Dios te llamó? ¿Fue hace poquito o fue hace mucho? Y te quiero hacer una pregunta. Durante ese tiempo en el cual Dios te ha llamado, ¿ha venido desánimo a tu vida? ¿Ha habido ocasiones en las que tal vez ya no has querido venir a la iglesia? ¿Ha habido ocasiones en las que dices, tal vez no vale la pena seguir a Jesús, yo pensaba otra cosa? Y aún con todo y eso, te quiero preguntar, ¿alguien alguna vez te ha golpeado como golpearon a Pablo? ¿Te han atado? ¿Alguien alguna vez te ha querido matar? Muchas veces dentro de las iglesias hay desánimo. Muchas veces el seguir a Jesús no es algo tan sencillo, porque el mundo allá afuera ejerce una gran presión sobre los hijos de Dios, de cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer. Pero hoy está la decisión en tu corazón de continuar hasta el final. No importa lo que el mundo quiera hacer a los hijos de Dios. Nunca se te olvide que fue Dios el Padre el que te llamó y que te ha permitido conocer al justo, que te ha permitido conocer al Hijo. Y si tú conoces al Hijo, tienes todo. Has conocido todo en tu vida. Y tenemos un gran privilegio tú y yo al estar hoy aquí en esta tarde. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Podrías hoy en este día contar tu testimonio con tal emoción como lo contó Pablo, del día de cómo tú te convertiste? O tal vez ya ni te acuerdas. O tal vez medio te acuerdas. O tal vez hoy dirías, sí, pues sí, me convertí. No me acuerdo ni qué pasó, pero sí, algo pasó en mi corazón. ¿Podrías contar con emoción lo que ha pasado en tu vida como si hubiera pasado ayer? ¿Puedes seguir hoy con el mismo ánimo, el mismo entusiasmo y en medio de una persecución? ¿Puedes contarle a tus amigos en la escuela o a tus amigas vecinas o en el mercado o en el trabajo, decirles con tal emoción cómo hace años te convertiste o cómo fue que Dios te tocó y tomó tu vida? ¿O ya se te olvidó? ¿O ya no hay pasión de cuando Dios te tomó? En medio de toda esta persecución, en medio de que le querían dar muerte, Pablo está entusiasmado y emocionado con seguir hasta el final por causa de Jesús. Iglesia, yo quiero que nos pongamos de pie hoy en este día.